Estoy en representación de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, junto a Luis Pereira, que integra también la directiva de Casa de los Escritores. Simplemente lo que quería decir es que estamos muy contentos de poder coordinar este ciclo con dos instituciones que son amigas y que en esta oportunidad tenemos posibilidad de organizar esto en conjunto, y ojalá que sea el inicio de muchas otras actividades más que hagamos juntos, con fines que son muy cercanos para las dos instituciones. Este es un ciclo que se llama La Mirada Crítica y que va a constar de una conferencia mensual que va a ir siempre aquí los días martes en la sala de Agadu. Aprovecho para agradecer también el espacio de Agadu, que nos alberga durante estos meses hasta noviembre. Y bueno, iremos, más allá de que ya fue anunciado los conferencistas y los temas, los autores uruguayos que van a estar en esas conferencias, de todas maneras iremos mes a mes dándole difusión a las próximas actividades. Así que bueno, muchas gracias Luis Bravo, que inicia este ciclo. Es un placer tenerte en este arranque. Y bueno, le doy la palabra a Luis para que también haga la presentación. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, nosotros también, como Casa de los Escritores, estamos muy contentos de estar acá organizando este ciclo, que solo como comentario, en el año 2020 y 2021 tuvo versiones previas por Zoom en el marco de la pandemia, etcétera. Por lo tanto, este es un reinicio del ciclo, en este caso con la parcería de la Asociación de Profesores, lo cual nos pone muy contentos. Gabriela me dijo que yo tenía que presentar a Luis, y yo por supuesto no traje nada escrito. Entonces lo voy a presentar como si esto fuera un ciclo de poesía. ¿Ah? Luis, profesor, doctor, poeta. Lo conozco de los tiempos de Ediciones de Uno. Imagino que acá todos sabemos lo que es Ediciones de Uno, pero aquel colectivo de entonces jóvenes que se les ocurría la extraña idea de editar poesía en el país de los últimos soponcios de la dictadura y el comienzo de la democracia. Le he robado siempre, no sé si fue del Mácabo tuyo o de quién de ustedes, la frase aquella de la poesía es tan necesaria como la leche, bébala y désela a sus hijos. Esa es la frase completa, no sé si se entendió. Era una de las consignas de Ediciones de Uno. De Luis, para seguir siendo totalmente recortado, ya dije, creo que era performer también. Recuerdo un espectáculo que hiciste en el Anglo, en el Teatro del Anglo, para presentar tu libro Lluvia, uno de los mejores espectáculos de performance que yo he visto en mis 60 y pico años de vida, ya prolongados. Ese es Luis. Nada, perdón por el desorden. Te invito, por lo tanto, a comenzar la conferencia. Muchísimas gracias. Como decían acá Gabriela y Luis, es re importante en estos momentos, siempre lo fue, en estos momentos más, porque es más difícil reunir, unir, tejer juntos en colectivos de este tipo, como la Casa de los Escritores, como APLU, como Agadu. Muchísimas gracias por estarlo haciendo. Y bien, no quiero demorar mucho, solamente celebrar que estamos aquí, agradecerles a ustedes que se vinieron con esta noche tan linda a escuchar esta conferencia, que está escrita para no irme por las ramas. No es un tema fácil, es un tema que cruza filosofía, poesía, política, en fin, con algunos toques que le doy siempre en relación a la circunstancia actual, leves, porque eso nos llevaría por la rama, básicamente. Esto hoy se llama Dialécticas de la Liberación en el 68 Global. Walter Benjamin, Herbert Marcuse y el poeta uruguayo Ibero Gutiérrez.
esta es una parte de una conferencia mucho más larga. Ustedes saben que Ibero Gutiérrez tiene en poesía, en ensayo, en diarios, en plástica, cruces comunes en torno a la experiencia surrealista y a una filosofía de la rebelión con Walter Benjamin. Sobre todo en la lectura a contrapelo de cualquier historicismo, este concepto de Benjamin, en la línea de desfamiliarizarnos, ¿no?, frente a realidades incluso investigadas antes, para descubrir en ellas, mediante el razonamiento crítico y dialéctico, otros significados de los que ya le han sido adjudicados antes, más profundos, más ajustados a la actualidad, es decir, una verdadera dialéctica del conocimiento. Esto es lo que propone Benjamin, esto es lo que hace, de alguna manera, en su texto, en sus textos, en algunos de los textos específicos, el joven Iberito Gutiérrez. Una literatura a contrapelo de cualquier historicismo oficioso, dice Benjamin, para con la opresión de los vencedores. Una mirada que traspasa los significados en apariencia evidentes y que busca interpelar explicaciones habituales. Los conceptos en los que se basa este trabajo son varios, ¿no? Pensamiento, imagen, Denkbilder, iluminación profana, experiencia surrealista y embriaguez. No voy a desarrollar todos hoy porque es imposible. Los textos de Ibero, que lo voy a llamar Ibero de ahora en adelante, ilustran el pensamiento prismático de Benjamin. Mi amigo que filma, ¿verdad?, tuvo ocasión de conocer la filosofía que se dictaba en humanidades en la época de Ibero, ¿correcto? Y también me confirma que no hay posibilidad de que circulara un texto de Benjamin por aquella época, por facultad, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a vincular en base a una cuestión dialéctica histórica, en base a una dialéctica histórica. Y por supuesto que con Marcuse es otra historia, porque Benjamin Benjamin fue muerto en 1940. No sabemos todavía realmente si se suicidó o si lo mataron. No voy a entrar en eso, pero estamos hablando de una incertidumbre importante, ¿no? Y Marcuse, 1898-1979, le sobrevive 40 años, sí es citado por Ibero en muchas páginas. Recordarán o no algunos libros clásicos de la época de gran impacto de Marcuse. El otro día me escribió un amigo que investiga, me dice: acabo de leer Eros y Civilización por primera vez, y quedó deslumbrado. Digo, tenés que leer El hombre unidimensional, ¿verdad? Para citar dos textos referenciales de Marcuse, que salió a la palestra mundial, ¿no?, al desobedecer, de alguna manera, desmarcarse de la consigna de la Escuela de Frankfurt, de la que fue fundador. Aquella consigna de
limitémonos a lo que sabemos, que es filosofía, y no hablemos de otra cosa. Marcuse dice, no, señores, discúlpenme, es el año 68 y Marcuse sale a la palestra a hablar sobre el valor de la violencia revolucionaria, a diferencia de la violencia represiva, y marca un concepto, ¿no?, totalmente de validación de lo que está sucediendo en el 68 global. De ese tipo estamos hablando, y estamos hablando que una de las concepciones acuñadas por Benjamin es la que más me gusta a mí, pero la vamos a desarrollar muy poquito aquí hoy, que es la de iluminación profana. A partir del concepto de experiencia, que tiene una voz en alemán que no me animo a pronunciar, Benjamin, en un artículo de 1929, muy importante de leer, Surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, produce este concepto y defiende al movimiento surrealista contra la ortodoxia de izquierda. Pues entiende que los surrealistas aportan a la revolución aquello que no se funda en lo racional, sino en un éxtasis que de tomar cuerpo colectivo, dice muy pillamente, cumpliría con el anhelo planteado por los propios Marx y Engels. Es decir, cuando cuerpo e imagen se interpenetran tan hondamente que toda tensión revolucionaria se hace excitación corporal colectiva y todas las excitaciones corporales de lo colectivo se hacen descarga revolucionaria, entonces, y solo entonces, se habrá superado la realidad, tanto como el manifiesto comunista exige. Punto de la cita. Yo tengo acá una presentación de Ibero. Yo creo que no es necesaria, pero voy a repasar, porque es muy larga, voy a repasar 2 o 3 asuntos importantes para la memoria. Ibero produjo una gran cantidad de obra plástica. 57 piezas de teatro breve. Fue estudiante de filosofía y de psicología, fue delegado universitario, fue ensayista premiado a los 18 años por el concurso internacional Radio Habana, por lo cual viaja a Cuba en el año 68. Fue preso político y todos lo conocen como un mártir estudiantil. Pero ante todo, Ibero es un poeta que no publicó un solo verso en vida y en cuyos textos se puede leer de primera mano, como en ningún otro autor de este país, el pensamiento y la poética de la revuelta juvenil del 68 global, en claves latinoamericanas. Bien, el corpus del archivo tiene 2 diarios íntimos de su adolescencia, maravillosos para quienes quieran estudiar su lado plástico. 56 piezas de teatro, ya dije, una extensa pieza poético-radiofónica para ser grabada, una maravilla que algún día espero podamos realizar. 9 cuadernos de poesía en verso, densos, un cuaderno de poemas en prosa, 7 plaquettes, series de poemas, 6 antologías de poesía, independientes de los 9 cuadernos que acabo de nombrar antes. 2 cuadernos de prosas con reflexiones de corte filosófico, político y literario. Un diario de viaje París-Madrid, el otro lo requisaron, no lo hemos podido encontrar,
y un diario carcelario con dibujos en tinta china, pionero en lo que va a ser la literatura carcelaria de la década del 70 en Uruguay. Bueno, dibujos en técnica mixta, dibujos a tinta, a lápiz, al óleo, más un acervo de fotografías bien interesante. Bien, entonces, estoy cortando acá. Está claro que sus escritos no inciden en su presente. Sin embargo, uno los lee, estos de 1970, sobre todo de sus dos presidios, y se da cuenta que allí hay una cantidad de temáticas y unas formas no habituales, muy diferentes, muy adelantadas a lo que se hacía en ese tiempo en poesía en el Uruguay y en América Latina. Su intervención, por tanto, es a distancia. Y quiero considerarla así para, de alguna manera, conformar en ello la presencia de un concepto que Walter Benjamin también pensó, que es cómo la obra de arte o el artista, dicen algunas circunstancias, es la fulguración de un pasado que, sin estar clausurado, sino aún en vías de ser comprendido, interpela el presente. Es Benjamin, ¿no? O sea, un despegado total. Ahora, en otras palabras, si su obra no tuvo la oportunidad de llegar al público en el momento de ser escrita, considero que su relevancia consiste en cómo esa poética representa el pensamiento emergente desde el 68 en clave global, a la vez uruguaya y latinoamericana, porque tiene de todo. Bien, vías de liberación, conexiones. No voy a entrar en la página entera que tengo acá sobre el asesinato de Ibero Gutiérrez, que todos conocemos, las circunstancias, el contexto, el morbo, la venganza, la irracionalidad, la bestialidad, todo lo que podamos pensar y más. Porque mirado en perspectiva, el alcance de estas acciones del Escuadrón de la Muerte, él fue la última víctima de 5. No fue nada azaroso, como la prensa oficiosa lo presentó en aquel momento y durante mucho tiempo, como cuestiones que pasan, ¿me explico? Páginas rojas. Fue algo premeditado, elaborado, de alcance político, se enmarcó notoriamente en las estrategias de contrainsurgencia operadas por los servicios secretos de la Guerra Fría, y el objetivo era muy claro, y lo logró de alguna manera, fue sembrar el terror con una hazaña tácitamente planeada para humillar y para advertir desde el cuerpo de las víctimas a quienes se atrevieran a cuestionar el orden vigente desde cualquier plataforma de la que estemos hablando. Es decir, agremiaciones estudiantiles sobre todo, sindicatos, instituciones culturales, educativas, periodísticas y políticas. Todo estaba en jaque. Ahora, la contrainsurgencia organizada hizo que el escuadrón fuera el precedente más claro y más nítido de lo que sería, poquito después, ya durante la dictadura, el desarrollo del Plan Cóndor, ¿no? Y su terrorismo de Estado
muy organizado, pero el escuadrón adelanta las técnicas del terrorismo de Estado. Dejando esto de lado, las vías de la liberación, las conexiones, porque esto va hacia otro lugar, es la puesta en diálogo de estos autores que focaliza en relación a lo estético y a formas de representación donde lo político es entendido como un espacio de poder, de conflicto y de antagonismo, según Chantal Mouffe. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Marcuse, ya en La sociedad opresora, plantea un poder liberador del arte y se sirve del pensamiento surrealista para mostrarlo. ¿Salió ahí? Sí. Bien. Casi toda la juventud de la época, ¿no? Se acaban de pronunciar sobre, con lucidez por cierto, sobre cómo el campo del arte se había convertido en un producto de consumo y en una burda válvula de escape de un sistema opresivo. Y lo demuestran bastante bien, hacen performance. El libro de Guy Debord agota ediciones, en fin. Digamos, el hipnotismo visual que hoy experimentamos de manera adictiva con las pantallas telemáticas es la versión más actual de los premonitorios análisis mediáticos del situacionismo. Uno los lee y dice, están hablando de lo que pasa ahora. De otra manera pasa, pero ya pasaba. Bueno. Por otra parte, el propio Marcuse, en Eros y Civilización, reclamó algo que va a ser muy importante para este periodo. Para concebir, digamos, un término, un concepto, una acción que fue clave, que es la del militante. ¿Qué dice Marcuse en el año 55? ¿No? Boga por una praxis cotidiana que articule conocimiento, acción, arte y pensamiento político. Esto fue lo que después del 68 Félix Guattari retoma y plantea como revolución molecular. Un nuevo paradigma de la protesta que fue surgido en el 68 y que llegaría con sus matices hasta ahora, digamos, ¿no? Pero que implica un tipo de protesta que desafía lo reglamentado por el poder, sea este el poder del Estado, sea este el poder del mercado, sea este el poder del super-yo, Guattari. En cuanto al concepto de dialéctica de la liberación, este fue expuesto por Marcuse en un congreso organizado por el Instituto de Estudios Fenomenológicos en Londres del 67. ¿Cuál es la dialéctica de la liberación que nos interesa? Es la construcción de una sociedad libre, una construcción que en primer término depende de la necesidad vital de abolir los sistemas constituidos de servidumbre. Y en segundo término, depende del compromiso vital de la lucha, tanto consciente como inconsciente, por los valores cualitativamente diferentes de una existencia humana libre. Sin la aparición de estas necesidades y satisfacciones de, todavía se decía, solamente hombres libres, hombres y mujeres libres, todos los cambios en las instituciones sociales, por mayores que sean, apenas implicarán la sustitución de un sistema de servidumbre por otro. Esto de incluir la dimensión inconsciente fue un aporte sustancial que se vinculaba desde atrás con la articulación con el psicoanálisis hecha por los manifiestos del surrealismo de Breton. Desde el campo de la vanguardia artística, Breton articuló psicoanálisis y marxismo como herramientas de transformación. Recordemos, el énfasis en el materialismo histórico que hace Benjamin asimila lo surrealista, lo plasma y produce una veta prismática entre poesía y filosofía que el mismo Benjamin va a practicar en sus textos. En la escritura de Ibero confluyen lo filosófico, lo político y lo estético
incluyendo la conciencia expandida de la cualidad vidente rimbaudiana. Recordemos, seré un trabajador, tal es la idea que me frena cuando las cóleras locas me empujan hacia la batalla de París, donde no obstante tantos trabajadores siguen muriendo mientras yo le escribo a usted. Trabajar ahora, eso nunca, jamás, estoy en huelga. Por el momento lo que hago es encanallarme todo lo posible. ¿Por qué? Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ni va usted a comprender nada, ni apenas yo sabré expresarlo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Bueno, carta al vidente de mayo del 71 en plena Comuna de París. Ahora, en plena psicodelia Beatle, Revolver del año 66, Pepper's Lonely Hearts Club Band 67, The Beatles, álbum blanco 68, para nombrar solo la psicodelia Beatle, ¿verdad? Ibero reapropia en su escritura fragmentos del cancionero psicodélico, lo hace de memoria, lo cita en inglés en la cárcel de Punta Carretas. De Lennon y McCartney y de Bob Dylan junta la impronta profético-visionaria y las une a la del poeta beat Allen Ginsberg, que poca gente leería en aquel momento en el Uruguay, pero él ya lo estaba leyendo. Y entonces, con esas articulaciones, la poética de Ibero asimila el valor de arte como vía de liberación. Por entonces, dibuja y hace collages que dan cuenta del espíritu contracultural de sus escritos. Su enfoque, yo lo llamaría hoy local, post a ese cancionero, incluso citado en inglés, agrega fragmentos de los grafitis callejeros de París, que él mismo recogió y fotografió en el año 69 en esa ciudad, sumando a esas referencias las locales. Circunstancias de la represión, titulares de diarios recortados y comentados, fotografías de esa represión en Montevideo y el diario de cuando, los dos diarios de cuando fue detenido, es el mismo año 70. Vamos a las dialécticas de la imaginación. El colombiano Gutiérrez Girardot dice que Benjamin es sustancialmente poeta porque concibe una conjunción transformadora de poesía y filosofía que llama Denkbilder, pensamiento en imágenes, o imágenes de pensamiento. Un concepto muy similar al que plantea el formalista Shklovsky en el año 17, que dice: la poesía es una manera particular de pensar, un pensamiento por imágenes, y de esta manera permite cierta economía de fuerzas mentales. A su vez, más cercanamente, Beatriz Arlo señala que el uso de las citas en la escritura de Benjamin es todo un dispositivo de composición. Con las citas de Benjamin tiene una relación original, poética, y que responde a un método de composición que hoy describiríamos con la noción de intertextualidad. Porque las incorpora al sistema de escritura, las corta, las repite, las mira de distintos lados, las copia, las parafrasea, las comenta, se adapta a ellas y las sigue como quien sigue la verdad de un texto literario. Las olvida y las vuelve a copiar. Una observación maravillosa de Lazarro. En sus escritos carcelarios del año 70, Ibero cita a Breton. Y también cita a un filósofo que poca gente leería en aquella época acá, que es además un poeta surrealista. Las dos cosas a la vez. Georges Bataille. Lo cita en el epígrafe de un cuaderno que Ibero tituló Celda 256, Celda 257. La cita dice: la desesperación intelectual no conduce ni a la cobardía ni al sueño, sino a la violencia. El choque entre el pensamiento libre
de las ideas imaginativas y el conservadurismo de los sistemas institucionales de todo tipo puede explicar la chispa de esa desesperación cuyo estallido dio pie al movimiento estudiantil de 68 de norte a sur y de este a oeste. En un giro sartreano en relación a los parámetros de la Escuela de Frankfurt, decíamos que Marcuse salió a la palestra. Y dijo esto, en el famoso texto del año 66, 2 años antes del 68, Tolerancia represiva. Hay diferencias entre violencia revolucionaria y reaccionaria, entre violencia practicada por los oprimidos y por los opresores. En términos de ética, ambas formas de violencia son inhumanas y malas, pero ¿desde cuándo la historia se hace de acuerdo con normas morales? Comenzar aplicándolas cuando los oprimidos se rebelan contra los opresores, o sea, los que nada tienen contra los ricos, es servir a la causa de la violencia efectiva, debilitando la protesta contra ella. Los fundamentos de Marcuse tienen la impronta de Benjamin en la tesis sobre la filosofía de la historia del año 40, que es esa obra que deja Benjamin y que hasta ahora es una obra que genera relecturas todo el tiempo. Bien, vamos a ver la necesidad de concebir entonces, que dice Benjamin, una historia desde la perspectiva de los vencidos, ¿no? Lo dice en la tesis 6, cuando apunta que el historiador siempre está expuesto a que su tarea resulte útil al interés de los opresores, y así lo consigna. El peligro de entregarse como instrumento a la clase dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla. En los escritos carcelarios de Iberito hay técnicas de composición como las que acabamos de citar, decía Lazarlo, que deben considerarse en ese contexto, digamos, neovanguardistas, porque no hay una clasificación posible. Veamos un alegato de la resistencia, que hoy llamaríamos antipoder, por ejemplo, desde la éfrasis de una fotografía que, como muchas de aquellos años, se va a convertir en un ícono de las nuevas formas de rebelión, es decir, no solo la fotografía, sino la acción, o sea, la performance. La imagen que vemos es una foto anterior a la que se refiere su texto. Se trata de una joven norteamericana que el fotógrafo francés Ribot captó entregando una flor a los soldados frente al Pentágono en Washington, D.C. en 1967. La foto a la que refiere Ibero no es esta, es otra, es posterior. Refiere a la primavera de Praga, cuando los chicos salieron a manifestar la necesidad de un socialismo con rostro humano, esa era la consigna, en el año 68. El poema de Ibero dice: es simplemente una foto sacada durante la invasión rusa a Checoslovaquia. La foto tiene dos partes a saber. Uno, de un lado vemos a los esbirros rusos en columnas de a pie en la calle con fusiles automáticos, con bayoneta calada en posición agresiva. Dos, del otro lado, en un segundo plano, una muchedumbre expectante. Tres, en primer plano, un adolescente con las manos juntas les ofrece una flor a las tropas del llamado Pacto de Varsovia detenidas en mitad de la avenida. Desde la hipotética objetividad fotográfica, Ibero propone una lectura de la invasión soviética a Checoslovaquia en agosto del 68.
la transposición de la fotografía periodística al discurso lírico, de por sí desafiante, llama la atención sobre si al analizar 3 planos numerados, como hace 1, 2, 3 planos, conforme a un montaje, hace que el ojo crítico del lector sea el que finalice de realizar, a partir de la descripción del texto, lo que allí se dice. Es posible leer el hecho como una performance de alcance político, claramente. El desplazamiento poético consiste en que el ofrecimiento de una flor desarma simbólicamente la prepotencia militar y además en ese caso invasora. He allí la fuerza militante de una Ostranieni, es decir, de este recurso, ¿verdad?, estudiado por el formalismo ruso, que es el desplazar, digamos, un significado por otro, que es la técnica que Shklovsky dice es la principal de toda la vanguardia, recordemos. Bueno, ¿qué más? La crítica de Gutiérrez no es solitaria, ¿no?, en esta época, pero es el reflejo de posturas políticas que estaban surgiendo entre los jóvenes también en el Uruguay y que van a conformar lo que hoy académicamente se llama las nuevas izquierdas, sobre todo emergentes en toda Latinoamérica, ¿verdad? O sea, por fuera de los aparatos políticos establecidos. Recordemos que fue muy ardua la discusión de la FEU, de la que Gutiérrez era delegado, por cierto, por Facultad de Humanidades, que finalmente condenó la intervención soviética. Y fue todo un escándalo, digamos, para la izquierda del país esa condena. Vania Markarian señala que el hecho funcionó como un detonante de la crítica al centralismo burocrático del Partido Comunista Uruguayo, esto en su libro sobre el 68, ¿no? Y, fue protagonizada por sectores juveniles de la nueva izquierda no alineada con los partidos oficiosos. Bueno, la relación entre lo poético y lo político no se da entonces, como se verá en Ibero, de manera externa al lenguaje, no del todo, ni como mera opinión circunstancial, porque es posible afirmar que allí el poema, que es una cámara, simplemente hace política. Su efecto es erosionar discursos establecidos, haciendo que la experimentación formal sea una vía más de la praxis liberadora. Y en tal sentido, la lectura que hace el crítico Malcolm Lowey sobre la mirada de Benjamin en relación al surrealismo coincide con la poética de Gutiérrez. No se trata de un movimiento artístico, está hablando Lowey sobre el surrealismo, sino un intento de hacer estallar desde dentro el campo de la literatura gracias a un conjunto de experiencias mágicas, que tienen un término en alemán, de alcance revolucionario. Más exactamente de un movimiento, entre comillas, iluminado, profundamente libertario y a la vez en busca de una posible convergencia con el comunismo. Bien. En otro cuaderno carcelario, celda 256-257, que ya lo mencioné, se percibe la articulación entre surrealismo y rebelión, de la que Ibero Gutiérrez es arte y parte. El poeta, como se verá, tarjea frases del pensamiento bretoniano a la manera de los grafiteros del 68, las coloca como citas, incluye el número de página en la fuente, o sea, eso lo pone él, manifiesto del surrealismo, ¿no?, como si fuera un ensayo, con ese efecto de trazado entre collage y cita erudita, ¿no?, reapropia la imagen surrealista a la manera del método Benjamin, y es una voz que reapropia frases del pensamiento surrealista análoga a las técnicas de los grafiteros franceses. La comprensión perfecta de las miserias, así como una utópica redención social, llegará el tiempo en que la poesía decrete el fin del dinero, se vincula a las tesis en las que Benjamin reafirma la tradición de los oprimidos, es decir, un locus desde donde es imprescindible partir.
Así, en la tesis 7, Benjamin afirma la necesidad de poner en cuestión todos los triunfos que alguna vez favorecieron a los dominadores. Es decir, todos aquellos que se hicieron de la victoria y hoy marchan en el cortejo triunfal de los dominadores, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo, así lo dice en una conocida conclusión, cuando dice: no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de la barbarie. Por esto, el materialista histórico tiene como tarea la de cepillar la historia a contrapelo. Cuando Ibero evoca la Revolución de Mayo del 68 y a quienes ya estamos en ella, dice, no refiere a la misma en pasado ni como una quimera ideal, sino como un hacer en el que, cito, prevalezca nuestra más amplia fuente de conocimiento. La referencia del poema a Mao Zedong está allí para ser cuestionada. No es el poder político lo que la poesía persigue, sino su total disolución, dice Ibero, según su pensamiento claramente libertario. Al finalizar la impronta, un extenso poema de 973 líneas, uno de los más extensos de la poesía uruguaya, reafirma el alcance de la acción poética en el campo político y dice: hay que actuar la poesía, hay que accionarla, hay que acción, no hay que. Actuar, en este caso, Breton, no significa representar, sino traducir en actos y más concretamente llevarla a la acción directa, en la versión anarquista del término. Ese hacer con las palabras, aunque no se crea mucho en estas, porque la acción las supera, es una de las vías de la experiencia surrealista, que supera la escritura artística desde una praxis en la que Benjamin concibe el alcance iluminador de lo surrealista. En la reflexión de Benjamin finaliza en los ya citados y dice, es el peligro del historiador, tanto el historicista como el del materialismo, entregarse como instrumento de la clase dominante. En ese sentido, Ibero busca subvertir el orden alienante, que él llama el del ser cosa, de la sociedad opulenta y tecnológica, denominada por Marcuse, y de ahí viene la posdata programática de su reflexión de este texto que estaba por allí. Final a título de ejemplo: vuele en Panam, observará el cielo estrellado de las noches californianas, deje el bar de Paco o el billar de Perico, entre al mundo del superlujo y mire esos cielos estrellados, que no son más que una meada de Dios en un descuido. Una imagen teológica de cuño escatológico, la parodia del discurso publicitario, apunta contra la promoción del consumo como forma de estatus social, como lo hace también con algunos de sus collages de la época. Para finalizar, en el diario Requeche, compuesto durante su presidio de mes y medio en el Dior, entre agosto y septiembre del año 70, Ibero, que tiene solo 20 años, se expresa allí con una prosa que intermedializa poesía, música, plástica, filosofía, política y anotaciones anecdóticas. En un mismo día hay secuencias concretas, muy concretas, de la situación en la cárcel, o secuencias oníricas. Oscila entre canciones del Magical Mystery Tour del 67 de los Beatles con pensamientos de Heráclito o de Heidegger. Mezcla descripciones de la fagina cotidiana con consecuencias imaginarias en las que el lenguaje apunta a superar la situación de presidio. Es decir, el método de escritura puede verse a la luz de la iluminación
profana benjaminiana, según la presenta Malcolm Lowry, cuando dice experiencias mágicas sobre las palabras en las que se interrelacionan consigna, fórmula de encantamiento y conceptos. En la entrada del diario Requeche del 13 de septiembre del 70, a un mes y pocos días de haber sido detenido, Ibero radica un pensamiento que va a servir de epítome a casi todos los conceptos aquí planteados. La imaginación no debe tener limitación alguna. Eso es el arte, desbocado, subversivo, enemigo de su tiempo, mirando más lejos aún. En cuanto al valor libertario de la imaginación, recordemos que Breton había planteado en el año 24, no ha de ser el miedo a la locura que nos obliga a poner a media asta la bandera de la imaginación. Es indispensable instruir el proceso contra la actitud realista. En cuanto a lo desbocado, subversivo del arte, lo que se subraya es una dialéctica de la negación, la que desde la crítica al principio de realidad opera como desestabilizador, como movimiento molecular, como lucha y militancia cotidianas. En esa línea, Benjamin señala que lo surrealista ya ponía en evidencia la enemistad de la burguesía respecto a cualquier demostración radical de libertad de espíritu. El concepto de Ibero de obra de arte como enemiga de su tiempo puede vincularse a los apuntes de Benjamin entonces, cuando éste cita, por ejemplo, también el libro de Henri Faucillon, Vida de las Formas, del año 34, y dice: en el instante en que nace, ella, la obra de arte, es un fenómeno de ruptura. Una expresión corriente nos lo hace sentir vivamente, hacer época. No es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. En otras palabras, la imaginación del lenguaje poético a la que alude Ibero es muy similar a la que Benjamin adjudica al surrealismo y se concibe como una herramienta creativa a ser renovada en cada circunstancia histórica. En cada coyuntura siempre habrá que indagar cuáles son las posibles variables de la dialéctica de la liberación a ser operadas por el arte como subversión. A modo de reflexión final, entonces, al igual que el historiador interpelado por Benjamin, el artista también está expuesto a que su tarea resulte útil al interés de los opresores, de cualquiera de ellos, es decir, al peligro de entregarse como instrumento de una clase dominante X. En cada época y en cada circunstancia será preciso que el artista sea un sujeto consciente en definir si participa en la orquestación que escriben los vencedores como monumento bárbaro de una cultura que fomenta la ilusión de verdad, o si colabora con las intrigas de la posverdad, o sin pretender verdades absolutas, el artista hace su obra como un hecho subversivo, según dice Ibero, en sentido benjaminiano, que es el de arrancarse de las manos del conformismo que siempre está a punto de someterlo. Bueno, en esa dialéctica el artista tiene una elección permanente que hacer, la de servir a condicionamientos de índole política, social o económica del poder de turno, o la de adoptar el camino de un arte como praxis liberadora en todos sus más amplios sentidos. Han sido ustedes muy amables.